Voy a iniciar la grabación. Bien, bueno, pues nuevamente buenos días. Hoy 26 de abril vamos a iniciar ya digamos con la parte formal del curso de sistemas hidropónicos para los dos grupos de quinto año de horticultura protegida. El objetivo de esta sesión, el primero era ver alguna de la problemática que existe en nuestro país relacionada con la agricultura. El por qué, digamos, lo que es la hidroponía, que sería el tema principal de ver en este curso, es como una alternativa, ¿no? Platicando con Adolfo, con el doctor Felipe, me comentaban que ya se abordó ese tema en ecofisiología. Entonces, para no ser repetitivo, solamente voy a poner algunos puntos, digamos, de esa primera presentación y ya iniciáramos entonces con lo que, bueno, con el tema que sigue, ¿no? Entonces voy a proyectar. Y por favor me avisan cuando ya vean la pantalla. Ya se ve, profe. Ok. ¿Ya se ve ampliada? Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, una alternativa tecnológica, digamos, para resolver algo de la problemática que tenemos en nuestro país, en la agricultura de nuestro país, perdón, o en general en el mundo, ¿no? Lo constituye la hidroponía. Entonces, algunos de los principales problemas que en México se tienen relacionados pues con por qué nuestra agricultura no prospera o no es tan productiva o no llega a ser tan competitiva con relación a otros países, en parte se debe a que existen una serie de problemas, ¿no? Que limitan su desarrollo. Nuestro país tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que esto equivale a 200 millones de hectáreas. Sin embargo, si recuerdan, hay un montón de limitantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo se señala que hay mucha superficie con montaña, ¿no? Y veíamos o se veía cuando tocaron este tema con el Doc Felipe, que bueno, México tiene un montón su geografía es muy irregular, ¿no? Tiene un montón de montañas y, y tiene muy poquita superficie plana. Entonces, esa es una gran limitante, ¿no? Entonces, no podemos hacer una agricultura extensiva si tenemos pendientes más allá del 15% en mucha superficie, ¿no? Eh, si esto, bueno, de hecho sí se puede hacer, pero el problema es que ocasionamos otros problemas secundarios como pueden ser la erosión, ¿no? Si nosotros talamos un bosque, si talamos un matorral para hacer siembras, pues se pierde posteriormente mucho del suelo de esa superficie, ¿no? Entonces, ese es un problema de los principales. Y entonces esto genera el problema uno, que la agricultura extensiva pues ya no puede seguir creciendo. En 1950 se tenían 10 millones de hectáreas más o menos cultivadas y ya con el reparto agrario, que fue entre los 40, los 50, los 60, parte de los 70, pues prácticamente se distribuyó tanto las zonas planas como las zonas montañosas y mucha superficie que anteriormente era a lo mejor forestal o tenía otro uso, se cambió a ganadero, se cambió a agrícola. Pero pues en la actualidad ya no podemos, ¿no? Seguir creciendo, ya las zonas montañosas, las selvas, ya son zonas protegidas y pues ya no se permite la tala, ¿no? de árboles para cambiar el uso del suelo. Entonces ya no podemos seguir creciendo.
Lo que sí sigue creciendo pues es la población, ¿sí? En 1950 teníamos alrededor de 50 millones de habitantes y pues ahora en 60 años ya tenemos, se estima que más de 120. Entonces la población sigue creciendo, sigue necesitando alimentos y en el campo generalmente hay poco empleo. Si a veces en las ciudades hay poco empleo, en el campo esto se ve más, se expresa mucho más fuerte, ¿no? La mayoría de los productores pues tienen ya poca tierra. Por eso mismo del reparto agrario, a lo mejor a nuestros, bueno, para el caso de ustedes, sus bisabuelos, les tocó, digamos, si forman parte de un ejido, pues les tocaban a lo mejor 5, 4, en algunos lugares hasta 10 hectáreas o un poco más, ¿no? Pero bueno, ellos todavía eran muy prolíferos o tenían mucha familia, tenían muchos hijos y repartían sus tierras entre, al menos entre los varones, porque bueno, como ustedes saben, pues generalmente las mujeres no les tocaba. Eh, digamos, de esas 5 hectáreas que le dieron al bisabuelo, al abuelo ya le tocó nada más una porque tenía que compartir con los otros hermanos, ¿no? Y así se fue limitando al grado tal que en la actualidad llega a haber superficies ejidales de 0.1 hectáreas, o ya muy limitado, ¿no? Entonces, la mayoría de los productores pues ya tienen poca tierra. Más al noroeste del país, donde llegan a tener todavía una superficie un poco más grande, pues es un poco donde todavía se hace agricultura extensiva o se llegan a concentrar superficies de terreno ya que sean, digamos, con ya más de 5 hectáreas, por decir, ¿no? Y otra cosa que está sucediendo es que la gente, en lugar de, porque ya los hijos ya no les interesó tanto la agricultura, o a lo mejor a los hijos sí, a los abuelos de ustedes, pero a los papás de ustedes ya no tantos, tuvieron que hacer otra actividad, ¿no? Y así poco a poco se va afectando, digamos, el interés por el campo. Y esto es debido a que en nuestro país, pues, los apoyos que se dan para los diferentes sectores productivos son muy limitados para el caso del sector primario, ¿no? Que es donde está la agricultura, donde está la ganadería, la forestería. Estos cada vez es más limitado debido a que generan muy pocas ganancias. Generalmente los sectores secundarios y terciarios, pues es donde el gobierno apuesta, ¿no? Por invertir, y es donde se canaliza gran parte del presupuesto pues, que tiene el país. Entonces, eso es otro problema, ¿no? El problema socioeconómico, que equivale a a la última, ¿no? La actividad agrícola pues es económicamente marginal y muy poco productiva. Bueno, otros problemas que tenemos pues son escasez de agua. Si hay zonas de riego, se dice que de esas 20 millones de hectáreas que se cultivan, solamente en 5 millones tienen posibilidades de recibir riego. Pero apenas ahorita está sacando información de, digamos que es de Google Earth, alguien se puso a investigar, digamos, cómo ha ido disminuyendo, por ejemplo, los glaciares y cómo ha disminuido el agua a nivel mundial, ¿no? Hay zonas donde antes tenían mucha agua, mucha vegetación, cómo estas se van reduciendo y la vegetación se va perdiendo por muchos motivos, pero uno de ellos es la escasez del agua, ¿no? Estamos nosotros provocando tanto por el uso agrícola, ganadero, como por el uso potable, para el consumo humano, pues el agua cada vez está más limitada y es un recurso pues fundamental para poder hacer agricultura como se pretende, ¿no? En muchas zonas del país, pues el temporal es insuficiente, es irregular. La mayoría del país tenemos climas, sobre todo de la mitad hacia el norte, tenemos climas áridos y semiáridos, donde hay muchos lugares desérticos donde llueve menos de 400 milímetros.
Y en los lugares donde llueve un poco más, pues generalmente también son selvas, son áreas con geografía irregular, montañosas, y en otras donde es plano son zonas inundadas o donde se inunda, ¿no? Cuando llueve un poco más. Entonces todo eso genera pues que la superficie agrícola sea muy limitada, ¿no? Que apenas sea del 10% de toda la que tenemos en el país. Aquí, casi en todo el país, debido a las áreas montañosas también, hay presencia de heladas casi todo el año. Solamente en las costas, digamos, es donde podemos tener temperaturas no llegan a provocar heladas, ¿no? En la mayoría del país sí las hay. Y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? De que la agricultura pues está marginada, los apoyos de gobierno son mínimos y cada vez es más limitado, pues, ¿no? El PIB que genera la agricultura o el sector primario en general llegó a ser del 5 o 6% Producto Interno Bruto. En la última ocasión que revisé, fue para 2018, era de 3.3. Es decir que otros sectores, el secundario y el terciario, se han ido incrementando su productividad, pero el sector agrícola o el sector primario en general no. Al contrario, ha ido reduciéndose, ¿no? Cada vez. Entonces, ¿qué nos toca hacer como agrónomos? Pues necesitamos apropiarnos de una tecnología que sea apta, primero para predios pequeños. El uso, por ejemplo, de invernaderos o de estructuras de protección, pues ayuda, ¿no? a que podamos explotar de una manera más eficiente superficies o predios pequeños. Tenemos que establecer cultivos que tengan alto valor en el mercado y sobre todo que tengan mercado. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces o construyes una estructura de protección o utilizas una tecnología que implica protección, tienes que pensar en cultivos de alto valor. No vas a poner un cultivo básico, por ejemplo, que sí genera valor, pero es muy reducido en cuestión de superficie. Es decir, que la productividad es más baja. Entonces aquí tenemos que pensar en cultivos que nos permitan un alto rendimiento y que tengan un buen valor en el mercado y que todo el año tengan mercado, ¿no? Porque la agricultura protegida, pues la idea es tener producción durante todo el año. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos, ¿no? Cuáles son este tipo de cultivos. Que ocupen mano de obra. En el campo, les decía, hay poca mano de obra porque la gente emigra a las ciudades. En muchas regiones del país, a partir de la década de los 70, digamos, 70s, 80s, se iba mucha gente a Estados Unidos a contratarse allá de jornaleros, debido a que pues había pocas fuentes de empleo aquí en nuestro país, o sigue habiendo, ¿no? Incluso todavía en la actualidad. Entonces necesitamos desarrollar una tecnología pues que ocupe mano de obra, ¿no? Para que la gente no esté pensando en emigrar, sino al contrario, que se quede en sus lugares. La producción debe ser rentable, debe ser segura, aun cuando el clima sea desfavorable. Entonces, solamente con una estructura de protección que nos ayude a reducir los efectos de esa condición de clima desfavorable que tenemos, entonces podríamos estarla haciendo, ¿no? Que se pueda practicar en condiciones de suelo o agua limitantes. Ya no les hablé tanto del suelo en la problemática, pero ustedes saben que, por ejemplo, hay lugares planos como es la península de Yucatán. Tenemos casi todo es plano, ahí casi no hay elevaciones, pero ¿cuál es el problema? De que el suelo es calcáreo, poco profundo, en el cual pues un cultivo no se va a desarrollar de una manera tan apropiada como los lugares donde tenemos un suelo profundo, ¿no?
Entonces, esa es otra condición. Entonces, el uso, por ejemplo, de la hidroponía, pues ayudaría, aunque tengamos un suelo de baja calidad agrícola, pues nosotros podemos estar utilizando un sistema hidropónico que deja de lado el uso del suelo natural, ¿no? Y la otra es el agua. Debido a que tenemos poca agua, necesitamos aprovecharla muy bien, que podamos usarla, que no tengamos desperdicio, pues, de agua. En algunas regiones del país, pues todavía, por ejemplo, se riega por gravedad o riego rodado, le dicen. En el Bajío, por ejemplo, los cultivos de trigo, de sorgo, de maíz, llevan riego, pero prácticamente los productores todavía inundan toda la superficie y pues mucha agua se pierde, ¿no? Primero en conducción, debido a que los canales que se utilizan todavía son canales abiertos que no tienen revestimiento y pues ahí se evapora o se transmina o se penetra, se absorbe por el suelo mucha del agua, ¿no? Entonces, digamos, de lo que sacamos del pozo, generalmente son pozos profundos, del agua que se saca solamente el 60% llega al cultivo. Y después si utilizamos un sistema de riego como el riego por gravedad, ahí perdemos o la eficiencia es apenas del 45%. Es decir, que perdemos casi otra mitad, ¿no? De lo que sacamos. Entonces son sistemas muy ineficientes los que todavía se utilizan. Entonces todo eso se tiene que mejorar. Con el uso, por ejemplo, del riego por goteo, pues ya se evita mucho esta pérdida, ¿no? Conducir el agua por tuberías. Ya ahorita la tubería de PVC pues es de las que mejor se ha adaptado, ¿no? Debido a que no es tan costosa. Y bueno, la tecnología pues tiene que ser factible de ser llevada a la práctica por los productores, si no, pues de nada serviría, ¿no? Entonces, se tiene que proponer algo que sea viable. Y de ahí existen entonces dos posibilidades. Una posibilidad es el uso de invernaderos, de cazasombra, de microtúneles, estructuras que protejan la parte aérea de la planta. Entonces, esa es parte de la tecnología que nos serviría, lo cual pues van a ver un poco con el doctor Felipe, ¿no? Y la otra parte lo constituye entonces el uso de sistemas hidropónicos, el uso de la hidroponía como una herramienta, como una técnica de producción donde nos ayuda a disminuir un poco las limitantes que tenemos. Bueno, ahí están todas juntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, maestro, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar primero con qué es la hidroponía, o algunos también la conocen como cultivo sin suelo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Entonces la técnica de hidroponía pues es un sistema de producción en el cual las plantas son irrigadas con una solución de elementos nutritivos esenciales disueltos en el agua. Y en lugar de suelo se utiliza un material inerte y estéril preferentemente para sustituir, ¿no? Ese suelo que ya está contaminado o que tiene esas limitantes como los suelos calcáreos o los suelos salinos, etc. Entonces buscamos un material que tenga características adecuadas y lo podemos utilizar, ¿no? Entonces se dice que también podemos utilizar un sustrato que no sea inerte, ¿sí? Es decir, que sea orgánico. Entonces, al ser orgánico, ya no es inerte y ya lo podemos esterilizar, eso sí, con algún producto con calor, pero va a tener ahí materia o va a obtener intercambio catiónico que impide que sea inerte. Y entonces, cuando el sustrato no es inerte, no debes de llamarlo
hidroponía, sino cultivo sin suelo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, digamos, el cultivo sin suelo sería más amplio, sería un término más amplio que un sustrato hidropónico, ¿no? Para el caso de cuando usamos sustratos, porque incluso se puede utilizar la misma solución nutritiva sin el uso de un sustrato, ¿no? Y esa es una parte también de la hidroponía, y son técnicas específicas, ¿no? Donde no utilizamos ningún sustrato. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en el curso, cómo son cada una de estas técnicas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de usarlas. Bueno, el objetivo de la hidroponía pues va a ser el siguiente, que pongamos en el ambiente de la raíz o de la planta las mejores condiciones posibles para que la raíz, ¿cuáles van a ser digamos, las funciones? Primero, si tenemos un suelo, el anclaje, ¿no? Entonces es un medio de soporte para la planta. Pero aquí en la hidroponía en ocasiones no tenemos suelo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sujetar la planta para que no se nos caiga, o para sostener el peso de los frutos, de las hojas o del órgano de interés. Entonces, aquí una función sí puede ser de sostén, pero no es la más importante. La más importante, pues, es que nutra la parte aérea, ¿no? Que absorba el agua que necesita, que absorba los nutrientes, que genere las hormonas vegetales necesarias para su óptimo desarrollo. Si esto lo juntamos con un invernadero que tenga, digamos, que tenga un control de clima total, y si nosotros controlamos aquí en la parte edáfica también de manera total, tanto temperatura, agua, contenido de nutrientes, pues en teoría la planta no tendría por qué estresarse y tendrían que tener su máximo potencial o expresar su máximo potencial de rendimiento, ¿no? Entonces estas dos tecnologías, digamos, son en la actualidad las más eficientes para generar una productividad más alta, ¿no? Juntando digamos, el uso de un invernadero con todo el equipamiento necesario y el uso de la hidroponía para la parte edáfica, entonces es digamos lo más moderno, aunque ya tiene muchos años, pero digamos es lo más eficiente, ¿no? De manera general para la producción agrícola. Bueno, ¿cuáles van a ser aquellas condiciones óptimas para el desarrollo de la planta que le podemos dar a la parte edáfica? Primero, nosotros tenemos que utilizar agua, ¿sí? para preparar nuestra solución nutritiva. Entonces, debe haber suficiente disponibilidad de agua. Entonces, por ahí, una de las limitantes que teníamos en nuestro país era que no tenemos agua, ¿no? Que hay muy poca superficie que podemos irrigar. Entonces, si aquí vamos a necesitar todo el tiempo agua, entonces, ¿por qué es una opción? Porque aquí podemos utilizar en principio agua de diferentes calidades. Digamos, si el agua que estamos utilizando como fuente de abastecimiento llega a tener algún problema de algún contaminante, todavía la podemos utilizar en hidroponía, y en campo en ocasiones no, porque vamos contaminando el campo y vamos acrecentando el problema, ¿no? Entonces aquí existen algunas técnicas. Pues primero, lo ideal sería eliminar ese contaminante o ese elemento que nos está causando problemas. O la otra es usarlo, pero tendremos que poner un cultivo que se adapte a esa condición. Pero bueno, es una posibilidad, nosotros sí la podemos utilizar. La cantidad de agua que se utiliza en la hidroponía puede ser igual o más incluso que la que se utiliza en el campo. Entonces, no quiere decir que ahorremos en agua, sino que esa agua la podemos hacer más eficiente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cultivo, la eficiencia del uso del agua se mide en la cantidad de producción que genera. Puede ser biomasa si fuera un cultivo forrajero,
pero a nosotros nos interesa a lo mejor el fruto, a lo mejor las hojas, a lo mejor el tallo, la inflorescencia, ¿no? Entonces ahí nos interesaría saber qué tanto del producto comercial de interés se genera por cada litro o por cada metro cúbico de agua que consumimos. Y aquí es donde la hidroponía supera por muchísimo más al campo abierto, ¿no? Entonces el agua nosotros la vamos a utilizar, digamos, de manera súper eficiente, ¿no? Con este sistema de producción. Bueno, tenemos agua, tenemos nutrientes, pero aquí la nutrición la vamos a nosotros a balancear y nosotros le vamos a dar a la planta lo que demande. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos una plantulita recién sembrada o recién nacida, emergida, que cuando ya tenemos un cultivo ya en producción. Entonces las necesidades nutrimentales que va teniendo una planta van cambiando a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Entonces con la hidroponía nosotros podemos hacer un control de esto, debido a que nosotros agregamos los fertilizantes o los minerales a través del agua, y entonces la cantidad que le vamos aplicando en cada riego, pues nosotros la controlamos. De tal forma que entonces el uso de los nutrimentos, de los fertilizantes, es muy eficiente también, ¿sí? Lo ideal es que, digamos, en cada etapa fenológica al menos, nosotros modifiquemos la cantidad de nutrición que la planta necesita. Aquí más adelante vamos a ver que se genera otro asunto, y cuál es la cantidad de nutrimento que la planta necesita, ¿no? Ok, eso lo veríamos entonces más adelante, ¿no? Entonces, esto de suficientes y el balanceados, porque tiene que haber un equilibrio. Cuando nosotros preparamos solución nutritiva, el agua de manera natural tiene un equilibrio. Si tiene aniones, tiene cationes, por lógica, si no, no se formaría esa agua. Entonces, si llega a tener una cierta conductividad eléctrica, está generada por elementos, y los elementos pueden tener carga positiva, que serían los cationes, y carga negativa, que serían los aniones. Entonces, tiene que haber un balance entre estos para que la planta la absorba de manera eficiente. Entonces, si tenemos aniones, debe haber cationes. Entonces, la solución nutritiva tiene que seguir ese principio. Si nosotros agregamos fertilizantes que son cationes, tenemos que agregar fertilizantes que sean aniones de una manera equilibrada. A eso se refiere este balance. El oxígeno, la raíz necesita oxigenarse, o al menos que fuera una planta como el arroz, que tiene estructuras que toman el oxígeno, ¿no? del ambiente, aunque esté inundada la raíz. Generalmente los cultivos que tenemos aquí pues no van a ser de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar en que haya oxigenación suficiente para que respire esa raíz. Parte de la respiración que va teniendo una planta, el oxígeno lo toma del agua o de la parte de la raíz, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo. Más adelante vemos también cuáles son las proporciones, ¿no? que debe de haber de oxígeno. La temperatura. La temperatura, así como en la parte aérea de la planta, es muy importante. En la parte edáfica sucede lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, una temperatura muy baja en el sustrato, si es que estamos usando sustrato, la planta ya no absorbe los elementos minerales de una manera eficiente. Va a estar limitado. Y ahí podemos tener entonces deficiencias si no cuidamos la temperatura de la parte de la raíz, ya sea del sustrato o del agua que estamos aplicando como solución nutritiva. Bueno, otra condición pues es que no haya plagas, que no haya enfermedades o malezas. Si utilizamos este cultivo con algún sustrato, pues generalmente sí vamos a tener malezas, ¿no? Entonces estas pues hay que irlas eliminando, hay que tratar de esterilizar el sustrato, eliminar pues estas malezas, o si de repente van saliendo, pues irlas quitando, ¿no? Que no hagan semilla para que no haya generación de malezas para otros años. Las plagas, pues estas también,
si tenemos, digamos, un invernadero, pues este nos va a ayudar a que no haya tanta plaga, ¿no? Como a campo abierto. Sin embargo, vamos a ver también que podemos hacer hidroponía a cielo abierto, ¿sí? Entonces, ya ahí, por ejemplo, las plagas, pues que no sean, al menos aquí en la parte edáfica, ¿no? Que nosotros no llevemos las plagas, las enfermedades en nuestro sustrato o en nuestra agua que estamos utilizando. Entonces aquí debemos de dar esa condición. Si sales nocivas, elementos tóxicos o desbalances en pH y conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Algunas sales que puede contener el agua, ya les comentaba, cuando sacamos agua, por ejemplo, de un pozo, en ocasiones, si sacamos el agua a cierta profundidad, a más profundidad de extracción, hay más riesgo a que por ahí haya algún elemento dañino, digamos, que no sea benéfico para las plantas. Por ejemplo, hay lugares donde tenemos sodio, donde tenemos cloro. Generalmente hay el sodio y el cloro van asociados, ¿no? Hay lugares donde tenemos algo de boro, o llega a haber, si estamos cerca de una industria, podemos tener contaminantes que provienen de esa zona industrial, que pueden ser incluso metales pesados. Y como ustedes saben, pues hay metales o los elementos, los metales pesados, las plantas no lo toleran. Generalmente, pues va a haber un problema ahí de toxicidad. ¿Cuáles son metales pesados? Plomo, cadmio, mercurio. Digamos, esos tres son los que nos pueden, la planta no tolera pues ni siquiera poquitas cantidades. Entonces, eso sí no lo podemos permitir. Si nuestra agua tiene alguno de esos elementos, tenemos que hacer primero otro proceso, ¿no? Para eliminarlos. Los desbalances en pH y conductividad eléctrica. El pH, por ejemplo, si agarramos agua de cierta condición, ya sea de escorrentía, de un río, de un lago, o de un pozo, va a tener un pH, ¿sí? Si este pH está por arriba de 7, digamos, la planta todavía 7 lo puede tolerar, digamos hasta 7,5 va a estar absorbiendo de manera normal. Sin embargo, si tenemos ya un pH de 8, ya nos va a limitar la absorción de algunos elementos. Entonces nosotros a través de la hidroponía, pues nosotros vamos a balancear y ponerle el pH a las necesidades que la planta tiene. Generalmente va a ser entre 5.5 y 6.5. Entonces nosotros hacemos un balance de ese pH o lo vamos a generar de tal forma que nos quede en ese rango, ¿no? La conductividad eléctrica, esta también, el agua de manera natural puede tener una conductividad generada porque tenga algunos de los elementos, ¿no? que de manera natural se diluyen en el agua. Entonces tenemos que saber cuáles son esos elementos y qué conductividad generan, ¿sí? Para ver, porque aquí vamos a utilizar fertilizantes, recuerden. El usar fertilizantes nos va a elevar esa conductividad eléctrica. Entonces sí podemos agarrar agua que tenga cierta conductividad eléctrica, pero no muy alta, porque si no, entonces, si nos genera conductividades, digamos, entre la que trae el agua y los fertilizantes que estamos aplicando, nos genera 4 milimos por centímetro, eso ya nos va a ocasionar problemas en la absorción de los nutrimentos por la planta. Entonces ahí la opción es buscar un cultivo que pudiera ser tolerante, ¿no? A esa conductividad. Sí hay opciones, pero bueno, aquí lo ideal es que el agua sea lo más limpia posible. Y si trae algunos elementos, pues que estos elementos sean de los que necesita la planta. Si son elementos tóxicos, entonces ahí sí nos va a ocasionar un cierto problema, ¿no? También todo esto lo vamos a ver con detalle. La oscuridad. Generalmente las raíces de la planta necesitan oscuridad. Entonces, si nosotros estamos utilizando un cultivo donde no estamos usando sustrato, pues aquí tenemos que darle oscuridad con una cubierta, con alguna estructura que
que permita que la raíz esté oscura, ¿no? Que la parte, o esa parte de la planta tenga oscuridad. Espacio para crecer y para que pueda cumplir sus funciones de una manera adecuada. Aquí entra el asunto que si utilizamos un sustrato caro, entonces ya esa fábrica que produce ese sustrato ya evaluó cuál es el espacio mínimo o el volumen mínimo que ocupa, por ejemplo, una planta de jitomate, una planta de pepino, una planta de pimiento, para desarrollar y que funcione bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera comercial, ellos, o los que venden ya un producto comercial, ellos ya te dicen, esta almohadilla o esta bolsa te va a servir para este cultivo. Si pone a esta densidad, ¿no? Si lo pones ya, si en lugar de una planta pones 2 en una maceta, ya es el riesgo tuyo, ¿no? Pero bueno, ellos te recomiendan. Y de otra forma, pues nosotros tenemos que saber cuál es el volumen que necesita la planta, ¿sí? Si, por ejemplo, si vas a un lugar y en ese lugar hay tezontle que pueden utilizar como sustrato, ¿cuál es el volumen mínimo que ocuparía esa planta? Pues va a depender del cultivo, ¿sí? También eso lo vamos a tocar un poco en el transcurso del curso, valga la redundancia, ¿no? Ok, bueno, esas condiciones que nosotros damos óptimas para la planta, pues nos generan ventajas técnicas con relación al suelo, ¿no? Cuando no se utiliza hidroponía. Entonces, las ventajas técnicas son balance ideal de agua, oxígeno y nutrientes, lo que ya les señalaba, ¿no? Que nosotros esto lo vamos a controlar hasta cierto punto. Digamos, tenemos un mejor control que cuando hacemos producción en suelo. Podemos controlar de manera fácil el pH y la salinidad o la conductividad eléctrica, relativamente fácil. Sí, ya vamos a ir viendo que sí tiene sus... Bueno, hay que saber un poquito para poder controlar, dice ahí fácil, ¿no? De manera eficiente y fácil. Bueno, no va a haber malezas, por lo menos en un principio, con la hidroponía. Tampoco debe de haber plagas de enfermedades en la parte de la raíz, al menos otra vez al inicio, porque puede ser que a lo largo del cultivo, si nosotros no tenemos cuidado, pues pueden llegar estas plagas, enfermedades, y después dejar ahí sus estructuras de reproducción para otros ciclos. Entonces nosotros esto lo tenemos que evitar, ¿cómo? Desinfestando nuestro sustrato, eliminando con algún método, eliminando esto, ¿no? Esto que podemos tener del ciclo anterior, sobre todo cuando vamos a reciclar el sustrato. Bueno, otra ventaja pues es de que como los volúmenes que utilizamos no son muy grandes, volúmenes de sustratos o de agua, digamos, la podemos esterilizar. Entonces aquí es otra ventaja que representa la hidroponía. Generalmente las empresas que ya se dedican a esto, empresas grandes, tienen sus formas, ¿no? Para esterilizar la solución nutritiva o el agua, o para esterilizar el sustrato por algún método de los que existen. También los vamos a ir viendo. Esas son ventajas técnicas, pero también existen otras que son ventajas económicas con la implementación de este sistema, ¿no? Aquí una y de las más importantes pues es de que generas un alto rendimiento por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir? Que la productividad se eleva. Si nosotros le estamos dando a la planta lo que necesita en cuestión de nutrición, les decía, pues la planta va a desarrollar de una manera adecuada, de una manera óptima, sabiendo controlar muy bien, ¿no? Todas esas cuestiones de manejo. Y nos va a generar mucho mayor rendimiento, ¿no? que en campo abierto. Bueno, esta va relacionada, ¿sí? Sería la productividad, ¿no? Mayor calidad en los productos cosechados, esa es otra. Generalmente a campo abierto pues podemos tener una cierta calidad. Si el producto, por ejemplo, llega a tocar el suelo,
pues de repente va a llevar partículas de suelo, puede ser que al estar en contacto con el suelo, ese fruto, por decir, sufra algún tipo de daño o presente alguna cuestión ahí que no sea que no nos ayude, ¿no?, a mejorar su calidad. En cambio aquí, generalmente los productos van a tener mucha mayor calidad. Si nosotros, les repito, si lo asociamos con un invernadero, con una casa sombra o con una estructura que nos ayude a proteger el ambiente aéreo, pues aquí vamos a tener mucho mejor calidad, ¿no?, en la producción o en los productos cosechados. Y la cosecha va a ser más uniforme. Digamos, por ejemplo, en jitomate, que se va produciendo por racimos, o sea, cuando cosechemos el primer racimo, pues va a ser casi en todas las plantas de nuestro invernadero o del espacio que tenemos. ¿Sí? Vamos a entonces establecer una cosecha del primer racimo, pero en todas las plantas. En campo esta va a ser más irregular. En campo puede ser que tengamos ya unos frutos ya muy rojos y otros de otras plantas que estén en otro estado de madurez, ¿no? Entonces, generalmente aquí vamos a tener mayor uniformidad. Y bueno, ¿para qué nos ayuda que sea más uniforme? Pues cosechamos mayor cantidad de producto, ¿no? Por ejemplo, el primer corte en el jitomate, pues cortamos todo el primer racimo de todas las plantas y eso pues nos da un volumen de producción más alto, ¿no?, que cuando tenemos a cielo abierto. Mayor ahorro en agua y fertilizantes, ya les comentaba, eficiencia en el uso del agua, pero también de los fertilizantes que aplicamos, ¿no? Aquí va a haber siempre mayor. Podemos usar agua dura o con cierta salinidad, ¿no? Ya les explicaba también, si el agua ya trae mucha salinidad, pues ahí tendríamos que hacer otro mecanismo primero para quitarles agua. Pero ya también existen técnicas, ¿no?, para desalinizar. Mayor limpieza e higiene en los productos obtenidos. Al no estar en contacto con el suelo, por ejemplo, si tenemos una estructura de protección donde no tenemos tanta plaga como en el campo, el número de aplicaciones, por ejemplo, se reduce. Entonces, podemos tener mayor calidad, digamos, mayor inocuidad en los productos obtenidos. En principio, menos suelo, menos lodo, menos partículas que se adhieren a los frutos, como sucede en el campo, ¿no? Podemos tener ganancias muy elevadas, netas. Se habla de hasta 2 millones por hectárea por año de ganancias ya netas. La inversión es alta, pero también el beneficio es alto. Si recuerdan con el doctor Felipe, pues vieron algo de eso cuando compararon, por ejemplo, lo que produce un productor de maíz o las ganancias que genera un productor de maíz con las ganancias que se pueden obtener con un productor de jitomate o de pimiento o de pepino o a lo mejor de un frutal que podamos tener también bajo estas condiciones, ¿no? Generación de mucho empleo. O sea, como el sistema son muy intensivos, tenemos que ocupar mucha mano de obra primero para atender nuestro cultivo, y los indirectos que generarían, por ejemplo, toda la producción que se genera, pues va a emplear a otras gentes en la cadena productiva. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, No, todo maestro. bien. Bueno, obviamente, pues todos los sistemas tienen desventajas. Y pues no va a ser la excepción. Aquí también tenemos uno de los principales, ¿no? Y que pudiera limitarnos. La inversión inicial, pues sí es elevada. Les decía, generalmente los que utilizan hidroponía, generalmente va asociado con invernaderos. Les digo, sí hay excepciones, pero la generalidad es esa. Entonces, tanto construir el invernadero como comprar un sustrato o acondicionar un sustrato o tener un contenedor adecuado para un sustrato nos genera inversión. ¿Sí? Debemos de tener un sistema de riego eficiente como el riego por goteo,
Entonces, eso nos genera una inversión inicial elevada. Bueno, pero si ya lo tienes, si ya hiciste el esfuerzo, si creciste a lo mejor poco a poco, pudiste haber empezado con un invernadero de 1000 metros, te fue bien y ya construiste otro y así vas acrecentando tu empresa, ya lo tienes, ¿no? Entonces, aquí se viene otro asunto, el desconocimiento de la técnica. Entonces, por eso se justifica, digamos, incluso una carrera como la de ustedes en la actualidad, porque estos sistemas van en incremento. En México, el uso de la hidroponía todavía no está tan grande, pero la tendencia es que muchas de las empresas que se dedican a invernaderos van cambiando el suelo por hidroponía o por sustratos, ¿sí? Entonces, o algunas ya nacen, digamos, ya con esta técnica, ¿no? Generalmente, cuando son productores pequeños o medianos, empiezan en suelo. Después ese suelo va teniendo una serie de problemáticas que pueden trascender o pueden cambiar, digamos, a la hidroponía, ¿sí? Para evitar alguna de esa problemática que ya se generó, ¿no? Pero resulta este asunto, ¿no? El desconocimiento, ¿sí? Entonces aquí sí es forzoso que el productor tenga conocimiento o que contrate a alguien que tenga conocimientos, ¿no? Para poderla usar adecuadamente. Entonces, eso constituye como una desventaja. Bueno, se dice que es una técnica delicada. Hay que tener mucho cuidado. Eh, Cuando hacemos algunas prácticas, por ejemplo, que estamos preparando solución nutritiva, utilizamos magnesio. El magnesio es un elemento que se aplica en grandes cantidades, un macronutrimento. Y hay otro que se llama manganeso, ¿sí? Que ese es un micronutrimento que se utiliza en muy pequeñas cantidades. Entonces, como dicen por ahí, no confundas la gimnasia con la magnesia. Aquí no confundas el magnesio con el manganeso, ¿no? Porque si no, echas a perder toda la solución que preparaste. Entonces, ese es un pequeño detalle que, que hay que saber y que en ocasiones, si tú mandas a alguien, tráete aquel bulto que dice magnesio, ¿no? Y te trajo el otro y no se dio cuenta. Entonces, son detallitos que hay que cuidar. Sí, hay mucho detalle, pues, para esta técnica. Falta de equipo e insumos. Hace tiempo que ya, por ejemplo, donde tenemos invernaderos, ya esto ya pasó, ya no constituye una desventaja. Para las zonas donde se están implementando como una tecnología nueva, sí es una desventaja, porque tienes que desplazarte a otros lugares para a veces conseguir un fertilizante determinado, para comprar un tipo de manguera o de cintilla de goteo determinada. Entonces, en ocasiones o en ciertas condiciones, en ciertos lugares, sí hay esa desventaja, en otros ya no. Esto sí, necesidad de un mercado seguro, de preferencia selecto, es decir, que nosotros tengamos dónde vender nuestro producto. Entonces, de hecho, desde que tú diseñas un proyecto de este tipo, lo primero que tienes que ver es el mercado. Entonces, no puedes decir, voy a sembrar o voy a cultivar lechuga o de la morada, por ejemplo. Si allí si estás en una comunidad y no se acostumbra ese cultivo ahí, ¿no? O no es frecuente su consumo, entonces tendrías que buscar desplazarlo y eso ya te va a costar más caro. Entonces, siempre hay que empezar en un proyecto, el mercado es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Entonces, tener primero certeza de que ese producto va a tener mercado ahí cerca de donde lo produces. De preferencia selecto. Por ejemplo, si tú te comprometes con un restaurante, por ejemplo, a estarle surtiendo sus hortalizas que ocupa para todo el año, pues ese es un mercado selecto. Y ellos te lo van a pagar a un mejor precio, o tú lo vas a ofrecer a un mayor precio. ¿Debido a qué? Porque
ellos posiblemente no consigan la misma calidad en los productos y se van a la central de abastos o si buscan un mercado así general, ¿no? Entonces, tú les puedes garantizar una calidad y una cantidad suficiente, ¿no? Para su consumo. Entonces, pero bueno, al final esto constituye una desventaja porque si tú lo vendes a granel, toda tu producción, como si fuera de campo, te la van a pagar. Y pues ahí ya vas a perder porque tú ya invertiste inicialmente un precio elevado, ¿no? Un costo de producción elevado. Entonces, esas son de las desventajas, ¿no? Que tendrían este sistema de producción. ¿Tendrán alguna pregunta aquí? Creo que no, maestro. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, los sistemas hidropónicos están compuestos de varias partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes que tenga un sistema hidropónico? Primero, la planta. ¿Sí? Siempre en la agricultura, pues la planta es, digamos, parte de lo más importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos que seleccionar la planta primero. La solución nutritiva. Ustedes van a aprender cómo preparar una solución nutritiva. ¿Qué cultivo? Pues nosotros vamos a seleccionar aquel cultivo que tenga las características que veíamos, ¿no? Que tenga mercado, que tenga alto valor y que sea muy productivo. Que la planta tenga capacidad de producir mayor cantidad que las de a campo abierto. ¿Sí? Entonces, la solución nutritiva, pues aquí necesitamos formarla nosotros. Y ya les decía también, tenemos que estar variando la solución nutritiva de acuerdo a la etapa fenológica, de acuerdo al cultivo. Hay veces que incluso de acuerdo a una variedad con otra del mismo cultivo, hay diferencias, ¿no? en la solución que tenemos que aplicar. Entonces la solución nutritiva pues constituye un componente muy importante también. El otro puede ser el sustrato, si es que estamos utilizándolo, ¿no? Porque hay sistemas donde no utilizamos sustrato. Y bueno, si hay sustrato, debe haber contenedor. Pero si no hay sustrato, pues también debe de haber un contenedor donde podamos tener la solución nutritiva que estamos utilizando. El sistema de riego y de drenaje. Esto también es muy importante. Les decía, tenemos que usar un sistema de riego muy eficiente donde podamos utilizar o aprovechar arriba del 90% del agua que tenemos, ¿no? Podemos estar drenando y recabando ese drenaje y volverlo al ciclo, ¿no? Entonces, esto va a depender de la técnica del sistema hidropónico que utilicemos. Entonces, riego y drenaje pues van de la mano muchas veces. Y el régimen del clima. Entonces, si tenemos un invernadero, pues el invernadero nos controla, les decía, la parte aérea, ¿no? De la planta. Pero también el clima de la raíz, pues es muy importante y ese nosotros lo tenemos que estar cuidando también. Todos estos componentes van relacionados, ¿sí? La planta con la solución nutritiva, ¿cómo? Pues la planta necesita de nutrimentos, ¿no? Para desarrollar, ¿sí? Con el sustrato, pues le sirve de anclaje, le sirve para que las raíces ahí hagan el proceso de absorción. Y así podemos, todos van a estar relacionados, ¿no? Todos estos componentes, ¿sí? De tal forma de que por eso es un sistema, ¿no? Todo está enlazado uno con otro. No sé si quieran que les explique alguno que se les ocurra. Denme a ver con y yo les explico. A ver si alguien comenta. La planta con el contenedor. A ver otra vez, que no la escuché. La planta con el contenedor. Ok.
Bueno, la planta con el contenedor. Les comentaba también hace un momento que el tamaño del contenedor va a tener cierto volumen, ¿no? Para que nos soporte al cultivo. No es lo mismo una lechuga, ¿sí? Cuya raíz no va a ser profunda, o piensen en un rabanito, o piensen en un cultivo así, o el cilantro, por ejemplo, que tienen raíces no muy profundas y que además son de ciclo muy corto. Entonces no es lo mismo un contenedor que vas a utilizar para lechuga que un contenedor que vas a utilizar, por ejemplo, para pimiento, en el cual ya el volumen tiene que ser mayor, el espacio que debe tener debe ser mayor para que funcione de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esa es la relación que hubiera, ¿no? Una planta de mayor porte, de mayor capacidad o de mayor profundidad de la raíz, pues va a utilizar un contenedor de diferente tamaño que una planta que no es tan grande. Otra, Gracias, profe. de nada. El sustrato con el régimen climático. Ok. Supongan que tenemos un sustrato eh, de color oscuro. Por ejemplo, el tezontle lo podemos tener rojo, pero también hay tezontle negro en algunas regiones, ¿sí? O podemos estar usando arena de mina, que también es gris o tirándole a negro. Entonces, si a ese sustrato, sobre todo en la etapa de cuando recién trasplantas, ese sustrato le está dando la radiación solar y es oscuro, se va a calentar más. Entonces aquí, si estás en un lugar donde la radiación es muy alta, no te convendría usar un sustrato oscuro. ¿Por qué? Porque se te va a calentar. Y como decíamos, también tenemos que controlar la temperatura de la parte edáfica. Si nosotros se calienta en exceso, se acelera el metabolismo de la planta y esa planta a lo mejor sí digamos, se madura más rápido, sí va a tener cierto beneficio, pero también ese exceso en el calor que esté provocando la radiación en el sustrato, pues nos va a limitar, ¿no? Y al final esa planta nos va a rendir menos que si fuera sustrato de otro color. Por ejemplo, uno que sea más clarito, que reflejaría esa radiación en lugar de absorberla, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, un ejemplo, ¿no? De la relación del régimen del clima con el sustrato, y así puede haber otros ejemplos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de nada. Bueno, creo que ya no. Pero bueno, aquí les digo, todos tienen una relación, ¿no? Todos. Bueno, y faltaba un componente muy importante, ¿no? El técnico, ¿sí? O el productor. Entonces decíamos que para que funcione bien nuestro sistema, pues debe haber alguien con la capacidad o con los conocimientos que nos permitan que todo este sistema funcione de una manera adecuada. Si de repente vemos por ahí que la planta pues ya se puso clorótica, la que ya dejó de crecer, o por ahí encontramos una plantita aislada que ya no creció y todas las demás van normal. Entonces aquí pues el técnico tiene que revisar para ver dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué esa planta se puso de otro color o por qué esa planta ya no desarrolló igual? Entonces para esto pues hay muchos factores, ¿no? que pueden influir, pero puede ser que parte de nuestro sistema esté fallando en alguna cuestión. Y, por ejemplo, si estamos utilizando un riego por goteo, pues es posible, si es una sola plantita, es posible que ese gotero esté tapado, ¿no? Entonces, hay que revisar que el riego esté funcionando bien.
¿sí? Hay veces que sí gotea, pero ya no a la misma frecuencia. Por ahí se le atoró una basurita y ya no nos está goteando a la misma frecuencia, entonces ya no está dándonos el mismo gasto, ¿no? O la misma cantidad de agua en esa planta que en el resto. Entonces, esos detallitos son los que pues tenemos que ir, o con la experiencia lo vas agarrando, ¿no? Vas diciendo, la planta se puso morada, deficiencia de fósforo. Entonces, hay alguna parte del sistema que no está funcionando bien. Puede ser que el agua, que la solución nutritiva o que el sustrato esté muy frío. Entonces, cuando está frío, deja de absorber la planta los elementos minerales. Y uno de los principales o de los primeros que manifiestan deficiencias es el fósforo. Entonces, coloración o tonalidad morada que no sea de la variedad, porque hay algunas variedades que tienen esa tonalidad en jitomate, por ejemplo. Hay algunas, las de lechuga, que son moradas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y conocer también nuestro cultivo, pero puede ser un detalle de ese tipo. Entonces, aquí el técnico, el productor, pues es el que va a llevar esa pauta. Bueno, ¿cuáles son los cultivos que podríamos entonces implementar en los sistemas hidropónicos? Cultivos de fruto, por ejemplo, pimiento, por ejemplo, jitomate, por ejemplo, pepino, y podemos encontrar otros, ¿no? Incluso ahí viene una foto, creo, de berenjena. Pero bueno, el pimiento. ¿Sí? El pimiento, tenemos variedades indeterminadas. ¿Sí? Aquí vemos ya este cultivo ya digamos, en etapas ya avanzadas de producción. Vamos cosechando y la planta sigue creciendo. Va a llegar un momento en que va a llegar como aquí ya como a 3 metros de altura, ya no va a ser posible que siga creciendo. Bueno, ya no nos conviene que siga creciendo porque debe haber un espacio entre nuestra cubierta del invernadero y la planta, ¿no? Debe haber un espacio suficiente para que no provoque daños. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya paramos, se pincha, se le quita el ápice de crecimiento y ya, hasta ahí. Pero bueno, aquí está la producción. Hidroponía, invernadero, pues una productividad muy alta, ¿no? Profe, disculpe, Sí. ¿qué distancia tiene que estar la planta de la cubierta para que Ok. no perjudique el cultivo? Sí, sí. Bueno, seguramente lo van a tocar con el Doc Felipe, ¿no? Pero lo mínimo que debe haber son 2 metros. Lo conveniente es que haya 3. Aquí hay un tutor, un alambre, en donde vas a poner tú la rafia para conducir tu planta, ¿no? Para que no se te caiga. Y ese alambre tutor tiene que tener esa separación de 2 a 3 metros de la cubierta. De la parte más bajita, ¿no? Porque los invernaderos hay veces que son en forma de arco, entonces sería, digamos, a lo mejor puede ser que en una sección del invernadero sí no sean los 2 metros, pues porque está en forma de arco, ¿no? O en forma de casita. Sí, pero digamos que la media del invernadero tenga menos esa separación. Pero digamos desde la última hoja de la planta, bueno, desde donde da el ápice hasta donde está el filme, bueno, la capita de plástico, ¿es Ajá. metros? Sí, sí ¿No? sería de ahí. Les digo, ahí vamos a poner un tutor y hasta ahí va a llegar la planta. Puede ser que sí rebase tantito el tutor, ¿no? O sea, si rebasa una hoja, o sea, 10 centímetros, 20, no pasa mucho, ¿no? Pero sí, el tutor se coloca a esa separación, ¿no? De la cubierta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otros cultivos. Pino. Existen diferentes tipos de pepino.
Está por ejemplo, se le conoce como pepino europeo. Sí, son pepinos que llegan a crecer 30, 40 hasta medio metro de longitud. Sí, se tienen que cosechar en cierto momento, bueno, igual que todo, ¿no? Todo tiene un momento adecuado de cosecha, ya eso es parte del manejo de la especie. Pero digamos, estos pepinos aquí nosotros los hemos metido, aquí los invernaderos que tenemos, y nos produce bien como hasta, estos en cada nudo sale una florecita, ¿no? En cada nudo, sí, en cada nudo del tallo de la planta. Puede sacar una florecita y ahí genera un fruto. Hemos sacado hasta unos 7 frutos. Ya después, no sé si sea por la condición pues de nuestro invernadero, pero se empiezan a abortar y ya las flores de más de arriba del séptimo nudo ya no pegan. Pero sí lo hemos sacado aquí, ¿no? Debe ser debido al exceso de calor posiblemente que esté abortando. Pero a lo que voy, este cultivo, por ejemplo, lo hemos visto de manera comercial en Baja California y ahí pues es para exportación. ¿Sí? Juntan 2 pepinitos, los empaquetan o los empaquetan de manera individual. Sí, y pero ya en el mercado los venden en paquetitos de 2. Ya digamos, en el Walmart o en algún supermercado los juntan con una mallita, de esas una malla plástica y los venden, digamos, a $2. O sea, cada pepino sale a $1. Entonces, es un cultivo de muy alto valor y pues estos no se venden tanto por el peso, sino más bien por la pieza para este tipo de mercados. ¿Sí? Entonces, puede tener un valor eh, muy grande, ¿no? Y si nuestro invernadero permite que se cultive durante todo el año, pues puedes estar sacando producción continua y estar abasteciendo ese tipo de mercados durante todo el año y estar generando alta producción y alto valor, ¿no? En el precio. Sí. Ahí en la foto anterior, aquí les falta un poquito, ¿no? Para que crezcan, para que ya se cosechen. Y aquí ya están, ya se ve luego, ¿no? Que el fruto ya tiene el grosor suficiente y aquí vienen ya cosechados, ¿no? Aquí en esta caja. Entonces, así como ese, está por ejemplo el pepino persa, está el picles, el que utilizan para las hamburguesas, y está el pino americano. El pepino americano es el que nosotros conocemos, el que mayor se produce aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, hay diferencias entre todos, tanto en el manejo como bueno, en el consumo, ¿no? Aquí nosotros sí lo llegamos a vender pero, por ejemplo, si se deshidrata muy rápido, sí, el pepino demanda alta volumen de agua para cuando ya está en estas etapas de desarrollo. Tienes que estarle aplicando a cada planta llegan a gastar hasta 3 litros por planta, ¿no? Porque tiene varios frutos al mismo tiempo y luego también sus hojas transpiran mucho, entonces tienes que aplicarle mucha agua. Pero todo eso se tiene que pagar, ¿no? O se paga. Sí. Aquí tenemos una de berenjena. La berenjena no tiene mucho consumo en nuestro país, casi toda es de exportación. En Sinaloa es donde más se cultiva. Sinaloa un poco más en Baja California también. Pero digamos, Sinaloa es un cultivo de suelo abierto y en suelo. Nosotros lo hemos metido aquí en hidroponía. El maestro Armando Ramírez sembró una vez en bolsa y después a mí me tocó quitar la planta con mi grupo
y la raíz había rebasado la bolsa, se penetró el suelo, ¿sí? Entonces hay que conocer el cultivo, ¿no? Porque de repente no son muy adecuados para invernadero, ¿sí? Pero bueno, son opciones, ¿no? Que puedes tú manejar y son cultivos así como, esta es una solanácea, ¿sí? Pertenece a la familia del jitomate, de la papa, pero tiene un buen valor en cierta, sobre todo en el extranjero, ¿no? En Europa es muy demandada, ¿sí? Aquí en nuestro país no tenemos hábito de consumo, salvo un poco en esas partes, ¿no? De repente sí la encontramos aquí en el centro del país, pero pues consumo es muy bajo, ¿no? Pero bueno, son opciones para algunos lugares. Melón. Sí, aquí vemos este melón en suelo, también, pero bajo cubierta. Pero bueno, son opciones. Sí. Tenemos, aquí se dejan dos o a veces nada más un fruto por planta. Aquí sí lo vemos ya en un cultivo hidropónico. Vean, una maceta con dos plantas y solamente un fruto por planta. Esto es en Japón. Allá el melón, este melón lo deben de estar vendiendo fácil en unos entre 10, 15 dólares, ¿no? Sí, cuando aquí nosotros nos cuesta a 10 pesos el kilo, ¿no? Digamos ya el menudeo. Pero bueno, son opciones para ciertas regiones, pueden ser válidas, ¿no? Sí, sandías también bajo estructuras de protección. Aquí por el peso del fruto, pues se tiene que poner otra estructura para que no se rompa, ¿no? el pedúnculo del fruto. Sí, ahí la vemos también. Puede haber uno o dos frutos por planta sujetadas del tutor. Sí, aquí vean una que no le pusieron la malla, se cayó por el peso. Aquí hay otra que también apenas se la van a poner. Entonces hay que saber cuál es el momento adecuado para sujetarlas. Y estas tienen que estar sujetas de la estructura del alambre tutor. Sí, ahí está. Otras opciones. Aquí esta no es hidroponía, ¿sí? Es cultivo en suelo, bajo una malla casa sombra. ¿Sí? Pero bueno, los sistemas de riego que se utilizan ya en la actualidad ya no se hacía, digamos, manejo como en campo. Para muchos de estos sistemas se utiliza solución nutritiva. Y esa solución nutritiva, pues a ustedes les toca saber prepararla, ¿no? ¿Sí? Utilizan ya de todos los elementos y están aplicando a través del riego todos los elementos, incluso micros. Obviamente se hace análisis de suelos, tienes que saber qué es lo que hay. Y, por ejemplo, si es un suelo rico en hierro, pues ya no aplica hierro en la solución nutritiva. Entonces, habría que saber, ¿no? Y bueno, la productividad se aumenta considerablemente. Otros cultivos, aquí este es un chile, pero bueno, se ve tan bonito que puede ser una ornamental. ¿Sí? Lechugas, aprovechar al máximo el espacio, entonces se ponen a densidades donde prácticamente si se dejan pasillos, pues es para que pueda la gente después en la cosecha, ¿no? Entonces ir cosechando poco a poco y ya pero vean, se aprovecha el espacio casi al 100%. Puedes tener cultivos de diferentes hortalizas. Ahí está la optativa de huertos que da el doctor Felipe, el doctor Esaú, sí, donde es una opción, ¿no? De manejo para manejo bajo cubierta y con un sistema hidropónico. Aquí este sustrato, sontle, pero vean, tenemos acá en el fondo, ¿no? Se alcanza a ver un poco cultivos de fruto en una sección y en otra cultivos de hoja y de diferentes especies, diferentes variedades y podemos tener entonces una producción continua. Si esto lo escalonas, puedes estar produciendo todo el año, ¿no? Para un restaurante, para una cadena de supermercado.
y tener dentro del mismo espacio de diferentes frutos o diferentes cultivos. Aquí el problema que se llegara a generar es que la demanda de nutrimentos en el jitomate no es la misma que la de la lechuga. Entonces tendrías que tener tu sistema de riego seccionado, ¿sí?, para poder diferenciar y aplicar la cantidad de fertilizante que la planta necesita. Sin embargo, hay algunas técnicas o algunos productores que dicen, no, dicen, me sale muy caro seccionar, yo le voy a aplicar una solución, aunque sea para jitomate, pero si jala en jitomate, pues en lechuga va a estar de más, ¿no? Va a estar hasta sobrando. Entonces ya eso es decisión del productor o del dueño, ¿no? Ustedes le dicen, no, esta demanda una cantidad y esta demanda otra, o estas de acá de fruto. Lo conveniente es seccionar. Si dice, no quiero seccionar, entonces, pues ni modo, vas a desperdiciar un poco de fertilizantes, que tienes que cubrir necesidades del que demanda más. Raíz flotante con lechuga, vean, aquí sí el 100% de la superficie se aprovecha. Fresa, este es NFT. Sí, este es NGS, después vamos a ver qué significan esos sistemas. Aquí no se utiliza sustrato, es solución nutritiva. Sí, vean los contenedores cómo son. Este es un triangulito, aquí va circulando la solución nutritiva, en el otro extremo se capta, se regresa a la cisterna que abastece, ahí donde tenemos la bomba. Y este sistema, por ejemplo, es móvil. Cuando hacemos el trasplante se bajan las tinas o las camas y cuando vamos a cosechar se elevan para facilitar el corte. Entonces la gente aquí va cosechando aquí abajo. Y pues vean la calidad, ¿no? La cantidad. Sí, entonces, fresa, otro cultivo de importancia, ¿no? Sí, ahí vemos los diferentes niveles, vean. Una planta que ya está en producción se eleva y aquí abajo tenemos una más juvenil. Entonces podemos tener cultivos imbricados, ¿sí?, como es este caso, en el mismo espacio. Bueno, aquí es suelo, pero aquí las frutillas, ¿no? En nuestro país, que han sido un cultivo de gran expansión en los últimos años, varios de sus colegas trabajan en este tipo de empresas y el manejo es también con solución nutritiva, manejo de los riegos, de la nutrición. Entonces, por eso es que los contratan a ustedes como agrónomos de horticultura. Y entonces, obtener productos de esta calidad, pues sí, imagínense, aquí tenemos frambuesa, este es arándano, zarzamora, este es mora y esta es otra frambuesa de otra variedad. Entonces, listo del campo al consumo, ¿no? Esto no solamente pasa por un proceso de control de calidad donde checan el peso, que vayan las clamshell con el peso adecuado y para consumir. Poca aplicación de productos químicos y si se aplican son productos permisibles, pues para que no haya problemas, ¿no?, de consumo. Y se consumen incluso sin lavar. Frutales, este es un invernadero chino, lo van a ver con el doctor Felipe, cómo funcionan. Pero vean, frutales como durazno, los manejan a través de podas para que no crezcan mucho. Y vean, ya en producción, es en suelo, pero con acolchado plástico. Entonces, los frutales también pueden ser una opción, ¿sí? Habría que valorar el mercado y, bueno, las condiciones que se tengan. Las ornamentales, ¿sí? En nuestro país hay zonas de producción de ornamentales muy importantes, pero hay otras zonas que están muy descuidadas, o sea, no encuentras flores cerca, tienes que llevarlas desde lugares muy alejados y eso el costo de transportación te sale muy, muy elevado. Entonces, para algunas regiones donde no hay ornamentales, pues también puede ser una opción.
Aquí está el sistema NGS, ¿sí? Con Gerbera. Vean la sanidad de la planta, la calidad del producto, impecable, ¿no? Entonces, llegas con tu novia con un ramo de este tipo y pues se arma. Rosas, ¿sí? En nuestro país hay mucha producción de rosa bajo invernadero, todavía con suelo, pero algunos han estado incorporando, por ejemplo, ya dentro de sus prácticas de manejo, aplican muchísima materia orgánica, o toda la planta, por ejemplo, que llega a salir de aquí, la compostean y después la reciclan al suelo, y eso ha funcionado muy bien, ¿sí? En hidroponía no se tiene mucho, pero bueno, ya cuando el suelo está contaminado también es una opción, ¿no? Aquí en Chapingo, desde la época de los 90s, sí, las ornamentales bueno, aquí en general en Texcoco era una zona florícola. Sí, ya les platicará el doctor Felipe la experiencia de los primeros invernaderos que se construyeron en México. Fue un japonés el que lo construyó, y después él vino creo que tenía familiares o conocidos aquí en Texcoco, y gracias a él hubo mucho auge de flores o de ornamentales en esta región durante muchos años. Incluso todavía San Pablo y Sayo, aquí estos lugares se cultiva tulipán, ahorita Nochebuena, crisantemo, aquí había muchísimo en boyeros. Entonces en nuestra época de estudiantes se cultivó el crisantemo, aquí abajo había sustrato, es de Zontla, y la calidad muy, muy buena, buenos tallos, invernaderos muy, muy rústicos, pero bueno, funcionan muy bien. Yo mi tesis de licenciatura la hice en crisantemo. Anturio. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que sobre qué hizo su tesis. Ah, sí, utilicé etileno, que es una hormona vegetal, la apliqué al momento de que empezaba a salir el botón, para que acelerara la apertura de la inflorescencia. Entonces mi tesis se llamaba, ¿cómo? Ay, ya hasta se me olvidó. Bueno, apertura de inflorescencias de crisantemo con etileno, así se llama mi tesis. ¿Y si funcionó? Sí, funciona. Sí, acelera la apertura hasta en 5 días, me parece, el mejor tratamiento. Aquí el asunto fue la vida post cosecha, que sí también se resulta afectada porque el etileno es la hormona de la senescencia, ¿no? Entonces te aceleró la apertura, pero la vida post cosecha se redujo. Entonces ya de ahí pues ya no se siguió trabajando esto, porque lo que se busca en las flores de corte es que duren mucho también. Y entonces hicimos algunos tratamientos comparando, por ejemplo, con yoduro de plata, comparando con ácido cítrico, es limón incluso. Ahí terminó la investigación. Y sí ayudan pues el meterle algún producto para que no se nezca la planta tan rápido o la flor. Pero bueno, ya es otro manejo, pues, sí. Pero sí, estuvo interesante ese trabajo, por ahí está en la biblioteca. Todavía es tesis impresa, no sé si ya esté digitalizada. Bueno, ya para terminar, otras especies que podemos utilizar. Aromáticas, menta, salvia, el cebollín que se utiliza sobre todo para condimentar, ¿sí? Orégano, arúgula, que podemos consumirla también en fresco. Mejorana, que es una medicinal, pero también es aromática para condimentar. Tomillo, lo mismo. Estragón, que se utiliza mucho en la cocina italiana. Eneldo también, cocina internacional, italiana, francesa. Otra opción, forraje verde hidropónico.
para zonas ganaderas donde el forraje verde está muy escaso, espacios cerrados, podemos tener esta plantita, por ejemplo, tiene entre 10 y 15 días de haberse sembrado. Y vean ya cómo está lista para cosecha en 10 días o 15 días máximo. Entonces imagínense cuántos ciclos podemos sacar durante el año, ¿sí? Teniendo controladas ciertas condiciones. Esto también lo vamos a ver. Ok, bueno, ahí le dejamos entonces. Entonces hay opciones, ¿no? de cultivos que podemos nosotros implementar bajo sistemas hidropónicos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿una chinampa se podría considerar un sistema hidropónico o semi-hidropónico? Sería, híjole, porque allí el suelo va absorbiendo, ¿no? El agua desde abajo. Sí, pues no sabría decirte, porque ahí estamos utilizando suelo. Podría ser parte de cultivo sin suelo, pero también es que es una mezcla, ¿no? Generalmente sí se utiliza suelo. Y ya cuando se utiliza suelo ya no entra dentro del cultivo sin suelo. Entonces, bajo esa condición no sería. No sería. Podría ser manejo, como manejo hidropónico, pero no podría ser parte de un sistema o de un cultivo hidropónico. Ok, gracias, profesor. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. bueno, respecto a lo que dijo el compañero, yo pienso que no pertenecería al sistema hidropónico, por lo que no hay una aplicación de solución nutritiva, ¿no? Sino que solo es la del suelo, la del agua, del- bueno, de Sí. ahí del lugar que solo se nutre la planta. Ujú. Sí, pero bueno, sí tienes razón. Sí, digamos, complemento. Sí, pero sí, digamos, al usar suelo ya no entra en cultivo sin suelo, ¿no? Y la otra parte sí es la nutrición que ellos realizan, ¿no? Sí es de otro tipo. Me parece que nutren a sus plantas con el lodo del mismo lago, ¿no? Bueno, Ajá. yo lo digo así. Sí, porque esos lodos hay mucha materia orgánica descompuesta, desintegrada, entonces hay mucho humus y todo eso más bien ahí sería como un manejo orgánico, ¿no? En todo caso. Y ahí el valor que se tendría que dar es un manejo orgánico. Si no utilizan pesticidas, digamos, para combatir plagas, se puede vender o comercializar como un producto orgánico que también tiene mejor precio, ¿no? que los hidropónicos. Bueno, pues ya estamos en tiempo, entonces pues aquí lo dejamos el día de hoy. Nos veríamos el miércoles. Si por ahí alguien, Adolfo o Yasmín o alguien me ayuda a subir el video para que esté disponible, ¿no? a la plataforma. Entonces voy a detener la grabación.